Hola amigos de Instagram y todas las redes sociales, soy MC7, Seth Dante en las redes sociales o al contrario, Seth Dante y MC7 en las redes sociales. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Hoy voy a hacer una live con el Paz Rodo desde Perú. Hola Muy brother, bien, ¿cómo estás? bien, brother, tranquilo. Acá cuidando a mi hija. Qué bueno. Lo que pasa es que, perdóname, lo íbamos a hacer en la Yo mañana, también. pero ahorita mi esposa está, pues, está gestando y está, pues, está con todas las náuseas. Y hay algunos días donde ella sí puede hacer algo, puede cocinar, digamos, pero hay otros donde nada de nada, ¿no? Entonces, se complica normalmente, Vacaciones. brother. Bueno, Rodo, mira, quería hacer algo súper dinámico. Me Dale. gustaría, para comenzar ya esta transmisión, me gustaría que nos cuentes alguna experiencia que hayas tenido allí en Perú o desde tu conversión de provisión sobrenatural. ¿Cómo él hizo para bendecirte, ¿no? Seguramente, o no, o nunca te bendijo, no sé. No, claro que sí, brother, claro que sí. La, Cuéntanos la ahí Biblia una dice que las historia. cosas buenas y la misericordia de Dios va a acompañar a aquellos que lo siguen, así que siempre hay un milagro que contar. Eh, a ver, hace poco bueno, el año pasado estábamos, pues, salimos de un anticresis con mi esposa. Para los que no saben, anticresis acá es una metodología de alojamiento, donde tú pagas un monto considerable de dinero, en este caso era algo de 20.000 soles más o menos, y de ahí Ya, tú vives 2 años gratis, entre comillas, en ese lugar, y al término del contrato te devuelven el dinero, ¿no? claro, Entonces, claro. lo que pasó con nosotros fue así algo sobrenatural, porque para empezar, acá no hay anticresis y accedimos a un anticresis. Acá ni existía la palabra cuando decidimos ser enviados junto a mi esposa, ¿no? Entonces, Sí. el contrato finalizó justo en medio de la pandemia y no teníamos, pues, algún otro anticresis. Y justo se nos dio la oportunidad de comprarnos ahí un par de lotes de terrenos, pero que eran un precio súper, súper, súper barato, ¿no? Entonces, en medio de la pandemia tuvimos la oportunidad de poder comprar un par de lotes de terrenos aquí, ¿no? Y eso es buenazo, eso forma parte de la gloria de Dios. Del mismo modo, hace poco ya decidimos retomar los cultos presenciales, ya estamos por pagar el Sí. segundo mes, ¿no? Con la iglesia. Y el local actual que hemos agarrado es 200 soles más caro que el que teníamos antes de la pandemia, ¿no? Pero era una oportunidad, así que agarramos, dije ya, yo tengo un refrán con los líderes, ¿no? Nos vamos a arriesgar miles de veces y muchas veces las cosas no van a salir. Así que si nos arriesgamos juntos. Y si la fregamos Sí. juntos, ¿no? Entonces ellos agarran y me dijeron, sí, pasa, ven, hay que ir, hay que hacerlo. Y gracias a Dios pudimos acceder a ese local y ya hoy estamos cumpliendo el segundo mes ahí y no hemos tenido ningún solo problema con los pagos, absolutamente ninguno. Wow. Tanto es así que aún en medio de la pandemia hemos podido dar algunas canastas a familias que más lo necesitaban cuando hubo ese encierro masivo aquí que fue muy, Claro, muy complicado, golpeó mucho a la gente que menos tenía sobre todo, ¿no? claro. Entonces, económicamente hablando, fue así. Bueno, de ahí te puedo enumerar muchos más. El día que yo me casé, decidí hacerlo con solo 10 soles en mi cuenta bancaria, ¿no? Con mi esposa, cuando ya Dios nos dijo, ya es el tiempo, ya habíamos pasado por todo el tema del cortejo y teníamos pues Eh, 100 soles, solo que tuvimos 10 que pagar soles son, 90 soles, 10 ¿no? soles son $3. 3 dólares. Teníamos 3 dólares y eso pues no alcanzaba ni para nada, pues, brother, ¿no? Entonces ya no nos quedó otra más que hacerla, pues, ¿no? Y Dios, pucha, Amén. colocó hermanos que nos daban anillos, otro hermano se comprometió con regalarme un terno que nunca en mi vida pensaba colocarme un terno tan caro. Otro colocó su local, ¿no? Las personas que organizaron la boda también nos dijeron, pueden pagar de esta forma, prácticamente a precio de Wow. costo. Todo fue increíble. O sea, en toda área de Gloria a nuestra Dios. vida, en familia hemos sido bendecidos, ¿no? Mira, buen punto. Tocaste un punto increíble que creo que muchas parejas necesitan entender que la alianza, cuando nosotros decidimos confiar en el Señor, nos casamos, ¿no? Invertimos, decidimos entregar
lo todo, hacer una alianza. No necesitas esperar a tener la casa propia, el super apartamento, el coche, porque tal vez nunca llegue de esa manera. Dios no quiere tal vez de esa forma, o sea, Dios quiere que sea sobrenatural. Y esperar solo hace que tu amor se debilite, que cualquier problema rompa todo. Y yo estoy muy a favor de verdad de las alianzas, del casamiento, porque vi también la provisión en muchos. Cuando yo viví en Perú, yo vi la provisión de muchos pastores, cómo se casaban así sin nada y de unos días para el otro tenían todo, Dios los bendecía. Y cuando yo me casé, pensé que no iba a ser así, ¿no? Yo creo que todo cristiano piensa que no va a ser así, piensa que no, yo voy a tener el DEPA ya armado, yo voy a estar con la profesión, ganando bien, ahí me voy a casar. Y conmigo se dio igual, o sea, yo me fui a Brasil, no tenía un centavo y encontré a mi esposa, o sea, ya comenzamos la corte, mis suegros se iban a los Estados Unidos, me dijeron que solo se quedaba si nos casábamos. Y tuvimos que tomar la decisión, ¿no? O sea, y yo no iba a esperar más. Entonces decidimos casarnos, sentimos paz, ¿no? Hablamos con nuestros pastores, todo se alineó. Pero de la misma manera no teníamos, ¿no? Yo me acuerdo que tenía, ponte, como que $35 en el bolsillo para el día de la boda. Y cuando voy, ya estaba casi todo listo, felizmente. Nos habían regalado muchas cosas. Y cuando estoy para firmar el documento, viste, en el registro civil, el dueño, la secretaria, no sé quién, nos mira antes de firmar, o sea, al terminar, ¿no? Y nos dice, mira, falta hacer un pago, ¿no? De $30. Y justo mi suegro se había olvidado la billetera. Y mi suegro me mira, ¿no? Yo agarré y me dice, ¿tenés? Claro, yo saqué los 30 al toque, toma. Me quedé con $5 en el bolsillo, pero me casé. Gloria a Dios, y la pasamos súper bien. Al día siguiente vino un camión de regalos, bro. O sea, un camión, no estoy bromeando. O sea, no es que literalmente entró un camión a mi casa con regalos de todo para la casa. O sea, de tenerme, yo estaba con mi colchón, mi guitarra y mi bolsa de ropa. Nada más, eso era todo lo que tenía. Me casé, al día siguiente un camión de cosas y tuve que llamar a los discípulos, a la célula para ayudarme a bajar la heladera, la televisión, la computadora, la cocina, ollas. Che, me dieron de todo, colchones, cama. Fue increíble, increíble. Entonces, yo los animo, amigos, hermanos que están aquí viendo esta transmisión, a que tomen la decisión, confíen en el Señor, láncense en los brazos de la fe y vas a ver que la gracia de Dios nunca nos abandona. El Señor nunca te va a dejar. Aún vemos Pedro, ¿no? Caminando sobre las aguas, que decide andar sobre las aguas. Le dice, Jesús, si eres tú, hazme andar sobre las aguas. Y comienza a andar, y aunque a pesar de que tal vez las circunstancias después le dieron miedo y comenzó a hundirse, Jesús lo salvó, ¿no? Y él fue el único que andó sobre las aguas. Eso para mí es sobrenatural. Yo creo que siempre que te vas a lanzar en los brazos de la fe, en los brazos del Señor, confiar en Él, Él nunca te va a abandonar. Y aun cuando te equivoques, Él estará ahí para salvarte. Bravazo. Sí, no, de hecho, creo que aplica a toda área de nuestra vida, no solamente en el matrimonio. La iglesia contemporánea se ha inclinado tanto por esperar que las cosas primero se alineen antes de tomar decisiones osadas. Y solo los violentos arrebatarán el reino de los cielos. Así que es buenazo el poder tomar una decisión antes. Yo lucho mucho con esa situación, honestamente. Yo soy una persona muy pragmática, que comienzo a evaluar las cosas, estadísticas y un chupo de cosas por ahí, ¿no? Uh-huh. Y Dios cada vez me revienta más la cabeza cuando me muestra su soporte sobrenatural, ¿no? Así que, amén, amén. Darle, hermanos, arriésguense, aviéntense.
Bueno, y otra cosa que quería saber, tú contaste, yo vi que en un TikTok contaste un poco de cómo conquistaste a tu esposa, algo así. ¿Ves? No fue solo uno, fueron muy chupos donde conté. Siempre me preguntan. Lo que pasa es que mi matrimonio ha sido bien opuesto en función de mi esposa y yo. O sea, mi esposa formaba parte del Colegio Santa Rosa en Cusco, ¿no? Que la mayoría, a pesar de ser un colegio nacional, ellos tienen comportamiento pues como de un colegio particular, ¿no? Y siempre son como que las pituquiñas allá. Y yo venía de un barrio, pues, en Lima, ¿no? Como te dije la vez pasada, de un barrio pamplonero, un barrio A1, donde a uno le roban, a otro le matan, a otro lo secuestran, ¿no? Ese es un barrio A1 en Lima. Y olvídate, o sea, yo no tenía ninguna forma de poder conquistar a alguien como mi esposa, ¿no? De hecho, soy feo, soy era demasiado, soy alaracoso, normalmente asustaba al común denominador de gente de Cusco, más aún mujeres, ¿no? O sea, mientras alguien se ríe, ja, yo me tiro la cabeza atrás y me río un chupo, ¿no? Entonces, Sí. las particularidades que yo tenía no eran congruentes para nada con mi esposa, ¿no? Y mi esposa pues era mucho más recatada, a pesar de haber sido una mujer bien colérica, bien punche. Ella pues ha sido, incluso hizo karate en un tiempo, pero a pesar de todo ello no deja de ser mujer y no deja de haber crecido en la influencia de su círculo en el colegio y de ciertas personas también en su familia. Entonces, en mi caso, mi máximo estándar de varón, de galán, era pues mi papá, que mi papá era drogadicto en ese entonces, eran mis tíos, que mis tíos le sacaban todos la vuelta a mis tías, ¿no? Y muchos en drogas, otros en delincuencia y así. Entonces, yo ni sabía comer bien, bro. Yo agarraba la cuchara, la agarraba así, con puño, ¿no? La agarraba así, yo no agarraba normal. ¿No? Y olvídate, éramos la bella y la bestia. Yo era una porquería para poder conquistar a alguna mujer. Entonces, yo llego, después de tener una relación con una chica de mi barrio, de un par de años, llego así a la iglesia, y cuando llego a la iglesia, tuve una restauración en mi corazón, ¿no? Entonces, fue ahí donde Pastor Jarocho entra en la ecuación, comienza a ser una herramienta de Dios para mí, y comienzo a restaurar mi corazón en Jesús. Y de ahí me acuerdo que un día Pastor David, Malpartida, que está por acá, está en Andahuaylas, más tarde lo voy a llamar. Él agarra y dice, pues, habló del cortejo en toda una prédica ahí en Cusco, ¿no? Y yo dije, pucha, estaba bajando las gradas, todo cabizbajo, bajoneado, decía, ¿cuándo yo voy a cortejar con alguien? ¿Cuándo será el día? Pucha, y olvídate, pues, Dante, tuvimos esa... yo estaba así bajando, todo bajoneado, y ahí mi esposa estaba en una actividad que se llamaba burros. Ella vendía unos burritos para una anticresis, esos burritos mexicanos, ¿no? Y estaba ahí en el mismo local de la iglesia gritándome, burros, burros, burros. Brother, ahí me quedé impactado, ¿no? Ahí me quedé impactado realmente, ¿no? Ella estaba gritando todo estrafalaria, pero yo estaba impactado, pero me quedé con la boca abierta, ¿no? Y de hecho pasó un hermano, me dijo, cuidado que le entre una mosca. Y yo le respondí, no, estoy esperando que salga, porque está con la boca abierta, pues, ¿no? Y bueno, ahí conocí a mi esposa, me comí como 7 burros, solo tenía para pagar 4, y le pedí su número para poderle pagar los otros 3, porque yo sabía que ella estudiaba en Andina, al igual que yo, ¿no? De ahí su forma de predicar fue algo que me impactó demasiado, su pasión con la iglesia. Y en el proceso fue, pues, fue muy gracioso, honestamente, ¿no? La primera vez que salimos a comer, yo estaba comiendo así como Saiyajin, ¿no? Chapa, chapa, cuchara y arranca que te alcanzo, ¿no? Yo estaba, que comía, y mi esposa, me acuerdo que yo levanto la mirada del plato, la miro a ella, y ella me estaba mirando así, pues, toda extrañada, ¿no? Y pucha, brother, éramos literalmente la bella y la bestia, ¿no? Ella siempre me dice ahora, tú eras un sapo que se ha convertido en príncipe. No sé hasta qué punto de príncipe, no sé si solo en la P o en la R, pero ya algo de príncipe creo tener ya.
Entonces, más o menos a rasgos generales fue la forma como conquisté a mi esposa. De hecho, ella me choteó a nivel nacional a través de un programa en fútbol en América, ¿no? Nosotros fuimos al estadio en nuestra primera salida, fuimos al estadio, que era un lugar público con mucha gente ahí, y nos entrevista un segmento del bloque deportivo que se llamaba La Previa. Ya, entonces ahí agarran y nos dijeron, oye, vamos a entrevistarlos, ¿no? Y ahí el entrevistador pensaba que éramos enamorados, como lo veían ellos. Y de ahí dicen, no, ¿y qué pasa si Rodolfo hace todo bien, si es que cumple las cosas bien chévere, ya que ustedes van a una iglesia, ¿lo aceptas o no? Y mi esposa dijo, no, en televisión nacional, bro, de Roche, que me llamaron hasta de otros países. Y ya, bueno, el punto es que a pesar de que me choteó a nivel nacional, luego Dios se glorificó, pues, brother, ¿no? Pude conquistar su corazón y eso fue muy bueno. Qué buena historia. Sí, todas las veces que yo vi algunas parejas así casándose o juntándose, yo veo que tiene que ver mucho con la fe y la convicción, ¿no? La gran pregunta de muchos jóvenes es, ¿cómo sé que es la persona correcta? ¿Cómo sabes tú? ¿Cómo supiste que era la persona correcta? ¿Qué sentiste? ¿O cómo te diste cuenta? Justo Ahora acabo de hablar con un te discípulo sobre eso, brother. Ahorita hace un toque. ¿Cuál Mira, es la gran pregunta? sí, es la pregunta del millón en realidad para todos los jóvenes solteros, ¿no? ¿Cómo saber si es o no es? Y bueno, yo no creo en esa postura de la media naranja, de que ha nacido una persona exclusivamente para ti. Sí creo que Dios sabe con quién te vas a casar, independientemente, porque Él es omnisciente, Él todo lo sabe, ¿no? Entonces, lo que yo pienso y lo que a mí me funcionó, lo que a mí me ayudó, porque pueden haber múltiples casos diferentes con historias distintas, pero a mí lo que me ayudó fue los principios del cortejo, ¿no? Porque normalmente hay iglesias, creo que la VIS, de hecho, en Perú es la única que practica la forma del cortejo, pero hay otras pues que hablan de un noviazgo con propósito, lo intentan maquillar, pero en realidad ya desde el primer día se agarran la mano, se abrazan y ya están andando juntos, ¿no? Pero en el cortejo no es así. En mi caso, yo como había salido con muchas heridas en esta área, yo pregunté a mi pastor, porque habían algunas chicas al inicio de mi vida ministerial que yo les llamaba la atención. El día que a mí me bautizaron, yo salí de las aguas y bauticé a 3 personas más, ¿no? Que eran mis discípulos. Entonces, ni bien yo tuve un encuentro con Jesús, brother, empecé a creer en la restauración, en el ministerio de la reconciliación, y empecé a avanzar un chupo, ¿no? Y sabes que ya había pues chicas que les llamaba la atención. Y entre ellas había una también que yo decía, oye, creo que, mira, ella es simpática. Sin embargo, en una conversación con mi pastor, él me dio un principio buenísimo. Que me dijo que lo físico no puede ser lo principal, ¿no? No puede, la atracción física para nada debe ser lo principal. Claro, es lógico que te tiene que gustar, no te vas a casar si eres mujer con Quasimodo, ¿no? Y si eres varón no te vas a casar con Fiona, ¿no? Entonces, eso es definitivamente cierto, pero tampoco es que sea la prioridad máxima dentro de tus intereses, de por qué estar con una persona, el tema físico, ¿no? Un punto ahí. La verdad es que también en Brasil me acuerdo que aprendí esto. Que posiblemente tal vez tu príncipe está detrás de un sapo, ¿no? Es un sapo tal vez. Pero tienes que darle la oportunidad. O sea, yo creo que generalmente el mayor conflicto a veces lo tienen las chicas lindas y los chicos que se creen lindos, ¿no? Entonces quieren algo espectacular y todo, pero tal vez necesitas darle la oportunidad, ¿no? Al sapo que está ahí mientras vas esperando, porque el tiempo pasa y mucha gente se desespera o pierde, ¿no? Grandes oportunidades, personas maravillosas, solo por no querer generar una amistad, conocerlo, darle una oportunidad. Y después, tal vez después de que lo conoces, hablas, te das cuenta que ese sapo se va convirtiendo en un príncipe o en una princesa, ¿no? Yo creo que hay que tener un corazón así como Dios, ¿no? Dios nos mira con fe.
De hecho, el 90% de las personas que impactan nuestras vidas a través de tener un vínculo, una relación con ellas, vienen en la envoltura incorrecta, o sea, vienen en una empaquetadura que nosotros no pensábamos que iban a ser relevantes para nuestras vidas, ¿no? Exacto. Entonces, es ahí donde tenemos que también tener esa gran apertura, como dices. Bueno, eso fue lo que sucedió Sí. y aprendí eso y lo que me motivó a ser osado con mi esposa, porque mi esposa no solo me choteó ahí, no solo me choteó una vez por teléfono, recuerdo que una vez ella me dio una llamada de 30 minutos, pues, brother, diciendo las razones por las cuales nunca en mi vida iba a estar conmigo, ¿no? Que por eso no voy a estar contigo, por esto otro, por esto, por esto. Brother, yo estaba escuchando, ¿ya? Y termino de escuchar y le dije, ¿ya terminaste? Sí, ya, perfecto. Quiero que entiendas algo. Yo soy recontra terco y si te tengo que conquistar, lo voy a hacer. ¿Ya? Buenas tardes, chao. Y le colgué, ¿no? Y ella me dice ahora, pues ya, bueno, ya después de que ha pasado el tiempo, me dice que eso le impactó mucho. Pero también hay algo ahí. O sea, mi actitud no fue por una característica alineada a mi temperamento solamente. Yo soy colérico, sanguíneo colérico, perdón. Pero no fue solo por eso, sino fue porque yo ya tenía una convicción de que ella era. ¿Me entiendes? Yo recuerdo que todos Claro. los primeros, desde que ella me impactó, yo fui a buscar en el corazón de Dios y dije, ¿no? O sea, en medio de la presencia de Dios le decía, Dios, como Gamaliel, ¿no? Si esto es tuyo, que sea edificado. Si no es tuyo, que se destruya, ¿no? Entonces, le decía eso. De hecho, ya había un par de buitres alrededor de mi esposa y yo solo oraba. Yo no me ponía ahí teniendo las facultades y posibilidades de ir y pegarles a toda esa gente. No fui, Brian, no iba a hacerlo, ¿no? Entonces, oraba, le pedía a Dios y de pronto, ¡pum!, esa gente como que se esfumó, ¿no? Entonces, el punto es que para tener una mujer o un hombre que vaya conforme al propósito de tu vida, al cual Dios te ha encomendado, yo creo, brother, de que esas son de las cosas que no son baratas, ¿no? Hay mucha gente que malinterpreta la gracia. Piensan que gracia es pasividad en la oración, pasividad en la presencia de Dios, pasividad en no predicar, en no evangelizar, pasividad por aquí, y es completamente lo contrario. El apóstol Claro. Pablo expresa en 1 Corintios capítulo 15 que él hizo más que todos los apóstoles, ¿no? Dice, yo he hecho más que todos los demás, más que todos ustedes, yo hice más. De hecho, en el original es más que todos ustedes juntos, ¿no? Sumando lo que hizo Claro. Bernabé, Pedro, Andrés, y todos, ¿no? Pablo había hecho mucho más. Entonces, ¿qué sucede? Que aún así él dice, y yo hice más que todos ustedes juntos, pero no yo, sino la gracia que vive en mí. La gracia debe de llevarnos a una profundidad de relación con Jesús. Y es Es ahí que la donde... verdad, mira, la verdad es que quien conoce, quien va conociendo, experimentando en la gracia, no hay cómo quedarte parado. O sea, la gracia te empuja a amar, Así la es, gracia te empuja a orar, la gracia te empuja a tener conexión con Dios, a ser osado, un hombre de fe, que predique el Evangelio porque entendió el infierno, que entendió la perdición. En cambio, el que no entendió la gracia es pasivo. Porque él así es. piensa, él no tiene un entendimiento de la gracia, él no tuvo un encuentro, una conexión real con la gracia, porque la gracia, cuando la gracia te encuentra, vos querés compartirlo, querés darlo a los demás, querés gastar horas y horas con Dios, porque la gracia te parece que es un suplemento que se vuelve adictivo, que se vuelve indispensable en tu vida, ¿no? Entonces, cuanto más tú te conectas con Dios, adoras, oras, lees la Biblia, predicas el Evangelio, ese es un síntoma de que la gracia te alcanzó y que conociste, entendiste la gracia, y eso va a ir solo creciendo, de aumento, de gloria en gloria, como dice la Biblia, y de victoria en victoria, ¿no? Ese es mi punto. Definitivamente. Mira, eh, entonces, para poder tener una relación con una persona, con quien pase tu esposo o tu esposa, lo primero que tienes que hacer es buscar ahí. Lo caro está ahí, ¿no? Las cosas, todo tiene Claro. un precio, hasta nuestra salvación tuvo un precio. Claro que las obras no es la causante de nuestra bendición,
¿no? Simple y llanamente la obra consumada de Jesús en la cruz y punto. Pero es esa misma obra consumada en la cruz que nos empuja, como tú dices, a poder pagar el precio, ¿no? Entonces, cuando uno tiene esa relación profunda con Jesús, uno puede escuchar los latidos de su corazón, uno puede escuchar su voluntad, ¿no? Y parte de esa voluntad es saber con quién vas a casarte, o tener esa completa paz de decir, ¿sabes qué? Voy a ir hacia allá, voy a vincularme con tal hermana, ¿no? O con tal hermano, voy a abrir mi corazón, al menos a conocerlo, y a darle, ¿no? Después de haber tenido una confirmación previa en Jesús de que todo iba a estar bien a pesar de las circunstancias. Entonces, en mi caso, eso fue lo que alimentó mi osadía y mi terquedad de poder estar ahí detrás de mi esposa, ¿no? Bueno, Claro, claro. ahora la vacilo. Ahora yo le digo que ella fue la que me conquistó, que yo me hacía el rico y cosas así, pero no, nada que ver, nada que ver. No, nada que ver. Sí, yo creo que la convicción, ¿cuándo vas a saber que es la persona? Cuando tengas paz y plena seguridad de lo que estás sintiendo, ¿no? De lo que Dios puso en tu corazón. Y seguramente, yo sé que sobre todo los adolescentes y jóvenes se apasionan, ¿no? Pero la pregunta que antes hacían, ¿no? mis pastores, me acuerdo, era, ¿te quieres casar con esa persona? ¿En cuánto tiempo se casarían? Y eso para nosotros siempre era, no, pero casarse todavía no, que de aquí tal vez 5 años, 7 años, cuando terminemos la universidad. Y siempre ese parámetro me ponía en jaque, ¿no? A mí, cuando quería relacionar con alguien de la iglesia o llevaba una novia, una hermana donde el pastor, ¿no? Y hablaba con él y decía, mira, nos conocimos, queremos salir, nos gustaría ser novios o enamorados. El parámetro siempre es eso, ¿quieres casarte con ellos? O sea, tiene un propósito de casamiento. Y de verdad cuando me hacían esa pregunta yo todas las veces sentía un millón de dudas y era transparente, decía que no. Entonces ese fue un parámetro para mí bueno que me di cuenta que no eran las personas correctas, porque si fuese yo sí querría casarme, o sea, no tendría miedo, no tendría duda, porque ya tengo convicción. Pero mientras haya dudas en tu corazón, miedos, es bueno orar, ¿no? Entonces yo me acuerdo en momentos más críticos donde tuve que tomar la decisión de salir o no con una chica de la iglesia. La hermana era de la iglesia, ministerio de alabanza, tenía todo, o sea, líder, tenía todo. Me gustaba, era linda. Pero, por ejemplo, cuando me preguntaba, yo mismo decía, ¿me casaría con ella? Yo sabía, sinceramente decía, no creo, no me veo casado con ella. Pero estaba apasionado, ¿no? Pero ya habíamos comenzado algo y me acuerdo que oré, le dije a Dios, Dios guíame porque estoy confundido, mi pasión es más fuerte, ¿no? que mi fe, que mi realidad. Yo necesito que me hables. Oré y leí la Biblia, me acuerdo, y en el instante el Señor me respondió, me dijo que no era, me dijo que Dios tenía preparado a alguien de afuera, de otro lugar, así, todo fue clarísimo para mí. Entonces, desde ese momento yo creí y esperé todo el tiempo hasta que supe, cuando la encontré a mi esposa, yo sentí que era ella. No sé, tuve una convicción, como vos decías, comencé a tener una convicción tan grande de que era ella y que todo iba a funcionar. Que cuando mi suegro nos dijo, la única forma que se quede es que se casen, yo ya estaba convencido. O sea, para mí había sí, y nos casamos. Entonces, y el parámetro que tuvimos ahí era que Dios iba a hacer todo para que nos casemos. Entonces ese era el único parámetro que yo le dije a mi esposa. Le dije, mira, amor, si es de Dios todo esto, yo creo, yo estoy convencido de que te amo y quiero casarme contigo, pero el parámetro que podemos mirar va a ser que todo funcione, o sea, que todo salga bien para que podamos casarnos, ¿no? Porque soy extranjero, no tenemos recursos, estoy en otro país, hay una serie de cosas que va a ser bien complicado y Dios lo va a hacer. Y fue así.
Dios proveyó todo lo que necesitamos, documentación, papeles, milagros tras milagros, milagros tras milagros. En menos de un mes ya estaba con toda la documentación, unas semanas más y ya me había casado. Entonces, yo creo que, hermano, si tú tienes esa duda, ora, pero una cosa que sí te digo, si eres cristiano, tú lo vas a saber, vas a tener convicción en tu corazón. Cuando la veas, vas a ver que te vas a apasionar, vas a ver, puede ser que tenga sus defectitos, sus cosas que son diferentes, pero vas a saber en tu corazón, vas a decir, no, yo me veo casado con ella, es ella, yo quiero que ella sea la mamá de mis hijos, yo me veo pasando mis años y años juntos, no tiene todo lo que yo siento en el espíritu que es, ¿no? Porque al final nosotros somos los que elegimos, no es nadie más, o sea, eres tú. Dios, ni Dios te va a obligar a que te relaciones con alguien, porque si no un día le vas a echar la culpa a él, ¿no? Le vas a decir, no, tú fuiste el que me metió con ella, no. Fuiste tú eres el que decidió entrar en esta relación, tú eres el que eligió, porque hay un montón, es verdad, hay un montón de hermanitas en la iglesia, un montón de hermanos en la iglesia, que Dios te va poniendo delante para que puedas conocer su carácter, entender su forma de pensar, pero yo creo que la mayor convicción es el propio Espíritu el que te la va a dar, y bueno, eso es lo que yo creo, ¿no? Y ahora, ¿cómo fue cuando tuviste tu primer hijo, te enteraste que ibas a ser papá? ¿Cómo es eso? ¿Qué sentiste? ¿Tuviste miedos, temores? ¿Ya estaban preparados? ¿Ya tenían una habitación para el... No, no estábamos preparados ya, Sí. porque tenía muchos prejuicios en cuestión del tema económico. En ese momento yo acababa de quebrar con un restaurante que coloqué allá en Cusco y estaba endeudado con el banco cerca de 60.000 soles, ¿no? Y tenía 25 años, sí, ¿no? Entonces, para nada yo quería tener un hijo en esas circunstancias, pero como les digo, o sea, Dios te patea la cabeza, Dios te la explota, ¿no? Y, y bueno, ahí mi esposa, fuimos detrás del test de embarazo, ella estaba embarazada, ¿no? Y de hecho, sucedió eso. Bueno, el tema es que, perdón, disculpa, el tema es que cuando eso sucede, ¿no? Cuando mi esposa estaba embarazada, yo empecé a sacar cuentas en mi mente, ¿no? Yo tenía un embarazo mental. Yo era de los que, pucha, nos va a alcanzar, no nos va a alcanzar, sí nos va a alcanzar, los pañales, La el otro, leche, el pañal. la leche, sí, ¿no? La ropa, y tengo que comprar esto, otro, un embarazo mental por todo lado, La ¿no? Y ella me decía, ¿qué pasa? ¿Y qué piensas? No, nada, la floreaba para no cargarla, ¿no? Pero en realidad yo estaba que me moría de miedo porque decía, pucha, a la mierda, no la vamos a hacer, ¿no? Y bueno, el tema es que pasó el tiempo y a pesar de eso sí, despacio, hija, por favor. Perdón. Entonces, a pesar de eso, ahí salió una generosidad increíble de los hermanos, el grupo de discipuladoras que la acompañaban en el equipo de mi esposa, nos regalaron pañales para 6 meses, ¿no? Un chupo de pañales, teníamos una habitación casi llena de La pañales. provisión llegó. Hicimos un baby shower y normalmente yo había visto pues que los baby showers tienen una caja regular. Bro, la caja que me pusieron era gigantesca y yo estaba pues nervioso porque decía, esto no se va a llenar ni a la mitad. Bro, hasta afuera rebalsó literalmente. Mi papá tuvo que recogerme en un carro ahí para poder meter todas las cosas de la bebé. Y a ella no le faltó absolutamente nada. De hecho, hoy por hoy tengo el enorme privilegio de hacerla atender cuando hay momentos muy difíciles de salud, digamos, cosas que no sabemos como papás primerizos. La atendemos en Curahuasi, ¿no? Que es en el Hospital Dios Pisuyana, acá, que es uno de los mejores hospitales en el Perú, ¿no? Por el trabajo que Dios abrió las puertas y mi esposa entró al llegar a Andahuaylas. Entonces nos permite tener esa clase de grandes privilegios. Y ese es Dios, brother, ¿no? Ahora que viene también el segundo, ya igual, estoy apretado económicamente,
pero pucha, no voy a cometer el error del pueblo hebreo, ¿no? De que no se acordaba de que Dios había abierto los mares. Así que ya, yo miré arriba y dije, ya, tú te encargas, ya. Yo voy a hacer lo que tú me digas que haga, yo voy a estar en el descanso, tranquilo, solo, ¿no? Y hasta ahora, o sea, no me cargo, me preocupa, sí, desde un punto de vista de planificar, de agendar, de que ya estoy buscando algunos ingresos adicionales también que puedan ser coherentes al poco tiempo que tengo de inversión a causa de la obra, que estoy casi todos los días y todo el día detrás de la igle, ¿no? Pero aún así no me cargo para absolutamente nada, no me quita el sueño, duermo tranquilo, y de hecho anoche mi hija decía, papá, quiero donuts, y fuimos a un lugar acá, y entró una hermana ahí a comer con nosotros, y así, ni la habíamos considerado en cuenta, y ella pagó la cuenta, ¿no? Dijo, no, pastor, por favor, déjeme bendecirlos. Y yo estaba que a las 8 me había sacado para ir a comer porque tenemos que pagar unas deudas un poquito considerables en este mes, ¿no? Y el siguiente mes ya sabemos que nos vamos a recomponer económicamente, pero sin embargo, es Dios, es absolutamente Dios. Sí tuve el nerviosismo humano de todo varón, pero en este caso fue Dios al 100%, ¿no? Wow, sí, creo que ese es el gran mensaje que nos gustaría que quede, es que Dios siempre provee, hermano, siempre va a venir la provisión, o sea, ya sea el hijo, vendrá con la provisión abundante. Lo que yo experimenté en mi casa fue lo mismo, ¿no? O sea, me casé, parece que mis recursos se multiplicaron por 10, 20 de lo que ganaba sin miseria, ¿viste? Ganaba para vivir, para comer, para la ropa, lo máximo. Me casé, se multiplicó en gran manera los recursos. Allá en Brasil comenzamos a vivir mejor. A los 4 meses yo ya estaba con la motito. A los 6 meses más ya tenía mi coche nuevo. Y así, bre, de gloria en gloria. Y después comencé a orar por una casa. Decía Dios, yo quiero una casa linda, una casa que no tenga tanta cucaracha, porque ahí hay mucha cucaracha en Brasil. Y ahí en Cusco yo no estaba acostumbrado, viste, con las cucarachazas de Brasil que me desesperaba. Y Dios me proveyó todo. Y de la misma manera fue cuando me enteré que iba a ser papá también, ¿no? Y yo sé que mucha gente tiene ese miedo, ¿no? Y ahí, ¿cómo va a ser? Pucha, tener un hijo es bravo. Gastas un montón en leche, pañales toda la semana, tienes que comprar un pacotón, 2 paquetes de pañales. Por ahí tu hijo necesita una leche especial que es carísima. Pero hermanos, siempre viene la provisión. Cuando me enteré que iba a ser papá, me acuerdo que el día que mi hijo nació, llegó la cuna, el cochecito, justo el mismo día que yo estaba. Mi esposa me dijo, estoy llegando a casa, estoy un poco mal, fui al médico, me dijo que posiblemente hoy nace. Entonces yo la esperé ya con el coche todo listo. Y me toca el timbre, la gente del correo trayendo las cajas que nos habían regalado, un cochecito, una cuna portátil, todo lo que necesitábamos, hasta el huevito para el coche, ¿viste? Para que el nene vaya en el coche. Y todo eso yo lo asociaba a eso, a la provisión sobrenatural de Dios. No teníamos nada, o sea, de verdad, para que mi primer hijo nazca, mi esposa quería, viste, la super cuna, que es carísima y no sé qué, las cortinas, tiene que ser todo el mismo color. Y no teníamos, o sea, no teníamos. Entonces yo me fui y dije, Dios, ¿qué hago? Es carísimo, demasiado caro. Guíame, ¿dónde voy? ¿Qué hago? Y me fui a un lugar de cosas usadas, me acuerdo. Y sí sentía, viste, que el Espíritu me iba guiando. Y encuentro una cuna linda, pero bueno, usada. Estaba un poco deteriorada, pero estaba re linda. La compré, la llevé a casa, la lijé, me pasé todo el día lijando, todo sucio, pinté y la dejé súper cool. La puse en la habitación nueva, yo mismo pinté la habitación, pero como vos dijiste, la provisión comenzó a venir. Cada día que pasaba, cada mes que se acercaba el día del nacimiento, la provisión vino más. Hasta el día que nació, ahí es donde explotó todo, serio. Llegó todo, regalos,
Fue increíble. Entonces, yo creo que ese sería un mensaje bueno. Confía en el Señor, alégrate en el Señor, siempre vendrá la provisión. Él nunca nos ha fallado. Y yo creo que si tú estás con miedo o por alguna razón tal vez desesperado o con alguna situación, eso no viene de Dios. Yo creo que el miedo elimina la fe, ¿no? Un síntoma para alguien que, no, que está perdiendo la fe es el miedo, la angustia, el pensar que le va a faltar o que te va a faltar. Yo creo que ese es un síntoma de que tu fe se está deteriorando o el diablo está comenzando a golpearte esa área. Y es hora de conectarse, ¿no? Dejar orar y dejar que las actualizaciones del cielo bajen ahí a tu sistema operativo y sean limpiados todos los virus. Amén, amén. Y bueno, y yo quería preguntarte ahora, como pastor, ¿cómo estás viendo la provisión? ¿Cómo fue cuando te pusieron de pastor, comenzaste, te dijeron te vamos a pagar tantos miles de dólares, o no llegó No, nada y tú dijiste, bueno, bueno, pues, por la si conocen fe? una iglesia así, avísenme más bien. No, no es para nada. Al menos en el caso de la Viña Perú, para nada pasamos una situación así de que a causa de los diezmos u ofrendas es que somos sustentados al 100% económicamente. Eso no sucede así aquí, ¿no? De hecho, cuando hubo la oportunidad de poder venir, yo no era opción. Yo no era opción para venir a Candahuaylas. Yo venía de un bajón espiritual complicado. Mis sueños en Dios estaban siendo un tanto comidos por la langosta, ¿no? O sea, estaban ya mermando. Yo decía, seré obrero a los 35, seré pastor, no, seré obrero a los 30, decía, y seré pastor a los 35, ya cerca de los 40 seré enviado, ¿no? Decía eso, porque siempre estaba en mi corazón ese anhelo, ese sueño. Sin embargo, fue luego que yo ni era opción, pero de ahí Pastor Jarocho me colocó como una opción, ¿no? Entonces, cuando me colocan ahí como una opción, fue que recién pude, despacio, hija, despacio, así nomás. Cuando recién me colocan como una opción, bueno, aparente, ni siquiera fija, ¿no? Es que yo hice todo lo que tenía que hacer para poder contactarme con Pastor Luis Alberto. Fui, lo busqué en su casa, lo llamé, me acuerdo ese mismo día, fui al local de la iglesia y ahí ya pude conversar, ¿no? Entonces, y justo todo esto sucede en un marco económico en mi vida donde por fin el negocio que yo siempre quería, que era el de los restaurantes, se iba a dar. Así, como te dije, estaba yo quebrado, ¿no? Debía cerca de 60 lucas a los bancos, 60 soles, 60.000, y que viene a ser pues $18.000 más o menos. Y, y bueno, estaba en ese interín, pues, y el punto es que viene esta propuesta cuando no era ni opción, busco a Pastor Luis Alberto, voy, seguí ese llamado que Dios había colocado en mi corazón, ¿no? Gracias a Dios las cosas ahí se fueron alineando, pero para esto, en un marco económico, yo ya estaba facturando más o menos para poder recuperar mi deuda, para poder pagar, perdón, mi deuda. Entonces, Sí. lo que pasa ahí es que fue como que tenía que tomar una decisión. Si voy a una ciudad que no conozco, a empezar de cero, económicamente, donde probablemente no voy a ganar lo mismo definitivamente, donde no voy a tener segura de cómo pagar al banco, bueno, no voy a tener muchas cosas, pero fui, ¿no? Y tomé la decisión. Y no me arrepiento al día de hoy, ¿no? No me arrepiento. En ese momento fue difícil, humanamente hablando, somos de carne aún, estamos sujetos a Claro. una carne aún, pero Dios fue tan fiel con nosotros que no nos ha permitido en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, que nos falte algo. No recuerdo que la peor crisis económica que tuve fue a los 3 meses más o menos que estaba acá. Las iglesias se demoraban en promedio, aquí al menos la de Cusco se demoraba pues en promedio 3, 4, 5, hasta 6 meses de retraso en salarios. Y no lo digo como una queja, al contrario, sabemos
que la iglesia se sostiene a partir de diezmos y ofrendas, las cuales muchas veces son tan, Inestables, es inestable por la poca revelación de los hermanos, ¿no? claro. Entonces, bueno, el asunto es que transcurre esos 3 primeros meses que yo llego, y en esos 3 meses, Dante, hubo un día donde ya no tenía, pues ya no sabía que iba a comer al siguiente día, y tenía que visitar una célula en esa noche, y yo ya no sabía que iba a comer al siguiente día, brother, ¿no? Ese fue el peor punto, ¿no? Y, y salí, fui a pie a visitar la célula, ¿no? Y termino de visitar la célula, estaba ahí con los hermanos, todo bien, tranquilo, y me dicen, pastor, espere, y me dan una canasta con fideos, leche, azúcar, arroz, pan molde, una canasta con todo como para comer 2 semanas, brother. Y Wow. pucha, y traje eso, pues, ¿no? A mi casa, y mi esposa me miró y me dijo, ¿dónde sacaste eso? No, lo ofrendaron los hermanos de la célula, ¿no? Que he ido a visitar. Y yo no Gloria a había avisado Dios. absolutamente nada a nadie, brother, porque esas crisis económicas, aún yo en mi poca experiencia pastoral y en mi poca dependencia de los principios de Dios, que tienen que ser muchas veces tratados por más que sean incomodados, yo no les decía nada de eso a los hermanos, ¿no? Todavía era muy clerical. Hoy por hoy sí, o sea, abro mi corazón y digo, hermano, estoy preocupado porque tengo una deuda, pero sigamos orando, estamos juntos, estamos en el mismo nivel, así que Amén. estamos ahí, ¿no? En Cristo, juntos. Y ya, yo no les había dicho nada, me entregaron la canasta, brother, y por gracia y obra sobrenatural de Dios, ese día llegué con provisión a mi casa. Y recordé, pues, que el salmista decía, no he visto a justo mendigar un pan, ¿no? Así que, brother, no hay nada que pueda escapar de las manos de Dios en cuestión de provisión económica, ni ministerial, ni en matrimonio. Por más que no seas pastor, si eres un hijo de Dios, simple y llanamente Dios te ama tanto como amó a Cristo, que Él va a sustentar tu casa, ¿no? Amén, amén. Sí, ¿no? La palabra de Dios dice que busca primero el reino y lo demás es añadido. Entonces, siempre se va a cumplir, o sea, no duden de eso, hermanos, amigos. Cuando nos mudamos para Buenos Aires pasó lo mismo. Nosotros sí sabíamos que no había un centavo, o sea, el desafío era ese, la viña dijo eso, o sea, los que van a Buenos Aires tienen que saber, entendiendo que no va a haber ningún tipo de provisión, porque no hay. ¿No? O sea, no había recursos, no había nada, entonces tienen que ir los que tengan un llamado de verdad. Entonces venimos con esa convicción ya, claro, felizmente, o sea, creo que en realidad te ayuda mucho más saber que, que no vas a tener de dónde colgarte, porque yo creo que a veces cuando tienes de dónde colgarte es donde a veces te relajas, ¿viste? Dices, no, pero ya me van a pasar el mes, todo mes me llega algo seguro, y no pasa nada, yo lo demás yo ya lo consigo, y a veces te relajas y dejas de ser guiado por el espíritu, ¿no? Eh, y como nosotros vinimos ya sabiendo eso, fue mucho más fácil porque yo vine con casi nada, o sea, ya había vendido mis cosas, había vendido, porque ya me había mudado por otra ciudad en Brasil, viví 1 año y medio en la iglesia de la Vista me ayudando, pero yo sentí que tenía que salir, estaba con muy fuerte impresión de eso, el Señor me guiaba para salir y se abrió las puertas de Buenos Aires, nos vinimos. Y como llegamos aquí ya sabiendo que teníamos que buscar recursos para bancarnos, de lo que sea, ¿no? Y de cero. Y fue buenísimo porque yo vi la mano de Dios a cada instante, ¿no? El día que llegamos al aeropuerto, vino el hermano Jonathan con pastor, nos buscaron, yo estaba con miedo, no conocía nada acá, y yo llamándole al pastor Tiago, pastor, tienen que buscarnos en el aeropuerto, que yo no sé dónde es, y el aeropuerto es re lejos de acá, o sea, no es en el propio Buenos Aires, está casi a 1 hora y poco de acá. Entonces, él vino, nos buscaron, fuimos, tomamos un desayuno increíble. Para eso ya una hermana había abierto su casa para que nos quedemos con ella. Bien pequeñita, bien simple, súper buena onda. Pero toda bendición, ¿viste? Bendición de Dios. Comenzamos a buscar trabajo y de las puertas comenzaron a abrirse.
Yo no sabía cuánto ganar aquí, ¿no? Porque todo es en pesos, el valor es diferente. Aquí es todo 1.000, 10.000, 50.000, 100.000. Entonces, no sabía cómo calcular, me parecía mucho dinero. Me acuerdo que mi primer sueldo me ofrecieron 6.000 pesos, que hoy sería, ponte, $100, más o menos, ¿no? O sea, no, menos de 100, son $50. Y yo pensé que era mucha Wow. plata, ¿no? Porque era 6.000. Dije, bueno, ya, está bien. Me ofreció $50, pero no me alcanzaba para un alquiler siquiera. Entonces, la, la única cosa que mi hijo, me acuerdo, me había dicho cuando nos mudamos para Buenos Aires, antes de que él venga, él me dijo, papá, yo quiero ir con ustedes, todo bien, pero lo único que te pido es que yo quiero tener mi habitación propia, me dijo, allá. Y pucha, dije, wow, ahora tengo que conseguir una casa con otra habitación para mi hijo y una para nosotros. O sea, se complicaba la situación. Porque por ahí conseguí algo, viste, súper, un huequito para estar todo el mundo junto y más barato. Y cuando mi primer jefe me propuso ese valor de $50, que para mí me parecía mucho porque él lo puso en pesos, que era 6.000 pesos, dije, bueno, pero calculé, le dije la verdad, le dije, mira, es muy poco, no me da para vivir, yo sé hacer muchas cosas, yo quiero trabajar, estoy con muchas ganas, pero no me alcanza, le dije, ¿no? Y él me subió a 8.000, me dijo, te pago 8.000, que serían, bueno, $10 más, ponte, ¿no? $60. Y le dije que aún así no me alcanzaba. Y le expliqué, le dije, no, porque te voy a explicar, es porque yo tengo que alquilar un apartamento y una habitación para mi hijo, porque él me pidió eso y yo quiero cumplir el deseo, yo creo que Dios va a proveer. Y mi jefe no era cristiano. Y él me miró y me dijo, ah, vos querés un lugar para quedarte. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, me dice. Yo tengo un apartamento que es grande, tiene 5 habitaciones, pero yo lo uso de depósito. Entonces lo que podemos hacer es que yo te doy la mitad del apartamento, que serían 3 habitaciones con una sala y su cocina, y las otras 2 habitaciones que las tengo, las uso de depósito. Si estás dispuesto, ya cerramos el negocio, ¿no? Te pago los 8 y te doy el apartamento gratis. ¡Wow! Para mí Bravazo, fue el milagro, bro, el milagro bravazo, me ¿ah? sentí re feliz, dije, Dios, cómo eres increíble, increíble. Me fui, comencé a arreglar la habitación porque mi esposa fue a buscar a mi hijo, ¿viste? Yo vine solo ella y yo la primera vez, ya mudándonos, pero mi hijo se quedó, entonces ella volvió a Goiânia, Brasil, y a buscar a mi hijo y traer lo que se pueda en las maletas, ¿no? Entonces aprovechamos los 2 viajes para traer más cosas, inclusive. Entonces ella se fue a traerlo a mi hijo y yo ya aquí pintando todo, arreglando todo. Che, agarré unas cajas en la calle para que ponga como que su roperito. Me acuerdo que, o sea, le acomodé todo, le hice una cama de cajas, porque no tenía nada, o sea, no teníamos nada, pero yo estaba re feliz, agarré unos juguetitos, le armé en su cuarto, le puse un poquito de luces, y cuando mi hijo entró, wow, él estaba maravillado, con sus ojos brillantes de ver su habitación nueva, y yo casi llorando, ¿no? de la alegría, porque decía, Dios, qué increíble, increíble eres tú, que provee, o sea, provee de cualquier forma, no importa la forma, al final la provisión es lo más importante. A veces pensamos que, no, la provisión tiene que venir con un super salario y yo pagarlo todo, y no es así. A veces Dios te sorprende de otras maneras, y tú tienes que estar dispuesto a disfrutarlo nada más y ya está, o sea, ya sea porque lo estás pagando o porque te lo están dando gratis, es gloria a Dios. Entonces, Así es. quiero dejar ese mensaje ahí a los hermanitos. Y bueno, Che, ¿y cómo está haciendo ahora la provisión? ¿Está todo bien con ustedes en medio de esta pandemia que fue un caos, creo, para mucha gente? ¿Cómo fue? Pues puedo decirte que económicamente la pandemia ha colaborado mucho en nuestras finanzas familiares, porque ya había algunas deudas que no íbamos a poder pagarlas antes de la pandemia y vino el gobierno y exhortó a los bancos a que tengan que renegociar las deudas.
y nos renegocian las deudas, pues, brother, y yo, pucha, Wow. recontra, yo feliz, ¿no? Y la renegociaron, de hecho, en 2 oportunidades y me dijeron, vas a pagar dentro de 10 meses más aún, ¿no? Y es más, como mi esposa y yo tenemos experiencia en banca, en algún momento, pues, nos querían subir mucho los intereses o prolongar demasiado el tiempo y pagando letra a letra iba a ser bastante la diferencia a lo normal, ¿no? Pero nos contactaron hasta con la gerencia en Lima de gestión de riesgo y la gestión de demora y todo. Y ya pues ahí nos pusimos firmes y al final prácticamente nos aseguraron bajo nuestras condiciones el cómo y cuándo íbamos a pagar, ¿no? Así que hoy por hoy, a pesar de la pandemia, no, económicamente no me ha faltado. Me atrevo a decir que de hecho Dios ha sido tan bueno, Él es tan bueno que en este tiempo, pues incluso he podido viajar a Cusco trabajando en el carro, visitar a mi mamá, a mi papá, ver a Pastor Luis Alberto un rato, al siguiente día pasaba por la casa de Pastor Jarocho en Abancay, y así, ¿no? Dios es bueno, brother. En ese aspecto no hemos tenido nada, más bien las cosas han podido estar a nuestro favor. Así que Amén, amén. en Qué resumen, alegría. eso. Qué alegría, qué alegría. Bueno, y yo creo que eso es importante, ese mensaje, ¿no? Que los jóvenes entiendan que el llamado ministerial no es un tiempo de sufrimiento, de, de crisis, de necesidad extrema. Yo creo que por mucho tiempo se pensó eso, ¿no? Yo mismo Así cuando es. me convertí, veía, ¿no? Muchos se hablaba de eso, ¿no? Que no, que estoy pagando un precio altísimo, ¿no? Tuve que pagar, tuve semanas a veces sin comer, ¿no? Tomando agua y pan, o fui perseguido y me pasó y perdí todo, mi familia, mis hijos. Y bueno, la verdad que Dios no quiere eso, ¿no? El problema a veces somos nosotros que no queremos escuchar la voz del Espíritu Santo, no le Renovar prestamos nuestro atención. entendimiento. ¿Cómo? Renovar nuestro entendimiento, digo. No, nos cuesta Exactamente. tanto. La religión nos ha vendido la faceta de que la iglesia es solo un lugar donde la gente va a ser pobre económicamente hablando. Y una de las consecuencias del Evangelio, ojo, consecuencias, no el centro. Consecuencia del Evangelio es también poder ser prósperos de forma económica. Ahora, prosperidad no quiere decir que todos los hijos de Dios van a cumplir parámetros hollywoodenses, ¿no? O sea, de andar en una limusina, de tener un chupo de dinero para despilfarrar, no, sino que prosperidad es tener más aún por encima de lo que necesitamos, ¿no? Que podamos tener ahí Claro. un excedente lo que dicen superávit, ¿no? Cada fin de mes en nuestra cuenta familiar. Entonces, lo que dices es muy Claro, importante. que puedas crecer, o sea, la prosperidad es eso, ¿no? Que vas creciendo poco a poco, de gloria en gloria, o sea, Es ayer tenías paso a 5, paso. sí, ahora tenés 6, gloria a Dios, ahora mejoraste algo, ya tenés algo nuevo, ya cumpliste otra meta, vas creciendo, avanzando, y la verdad es que sí, Dios te puede sorprender también de formas sobrenaturales, cuando Así tú es. confías en Él, te alegras en Él, o buscas el reino, en prioridad y vas a ver que el Señor en realidad Dios ya nos dio su bendición, ya tenemos todo, ¿no? Cristo nos entregó todo, la herencia entera está en nosotros porque somos herederos del propio Cristo. Entonces, cuando vas entendiendo eso, comienzas a vivir una vida de reino y aún tu postura, tu actitud cambia. Ya no es la misma del que se siente derrotado, del que está desanimado, la forma como hablas cambia, la forma como ves este mundo cambia, porque es una cuestión de fe, es una cuestión de actitud. De verdad, nosotros estamos sorprendidos aquí en Buenos Aires cómo el Señor nos ha prosperado en esta pandemia de forma sobrenatural a cada uno de los hermanos de la iglesia, porque hemos tocado mucho este tema, ¿sabes? Este tema de entender que la gracia de Dios ya es todo, es el todo de Dios que está a nuestro favor y que nosotros necesitamos creer, tener convicción de eso, orar, buscar
buscar la revelación de saber que lo tenemos y vivir esa gracia, ¿no? Vivir en el descanso. Y mira, te diré que pocos testimonios. Tengo un discípulo que en la pandemia comenzamos una célula en una villa. Aquí le dicen villa a un lugar bien de periferia, ¿viste? Claro, un super barrio, pero, o sea, son callejones. La villa aquí Equivalente a una favela. claro, claro, como una favela. Son callejones chiquitos que te vas metiendo y te vas perdiendo por todo lado. Hay desagüe así abierto dentro del callejón, ¿no? Está todo sucio, gente drogándose, disparos. Es una locura. Y fuimos ahí porque era el único lugar donde no había restricciones, ¿viste? Donde la policía no entra, o sea, nadie te dice nada porque ¿cómo les vas a decir que no salgan en ese lugar? Porque prácticamente es como si fuese una super casa con un montón de puertitas donde la gente vive en una sola habitación, a veces 7, 8 personas. Entonces es imposible encerrarlos, ¿no? Entonces ahí ellos tenían la vida normal, no tuvieron restricciones. Comenzamos una célula, fue increíble, el hermano que abrió su corazón para Cristo, comenzó la célula, yo iba a apoyar para enseñarlo, entrenarlo. A los 4 meses, el anfitrión tenía que salir de su casa, tuvo quilombos, entonces no podía ser más el anfitrión. Y este hermano comenzó a orar y Dios le abrió la puerta de darle una casa. O sea, Dios le dio una casa a ese hermano en la villa, en esos 4 meses de anfitrión que él decidió ser. O sea, fue increíble, increíble, increíble. Él es el líder ahora, en su propia casa está liderando. Le dieron la casa, ¿sabes por qué? Porque él fue a bañar al dueño de la casa, que era una persona que tenía problemas mentales. El dueño de la casa era un joven que tenía problemas por la droga. Debido a tanta droga, ya estaba mal de la cabeza, veía cosas, se golpeaba, andaba sucio, terrible. Y mi amigo, este hermano, le dio baño, dice, con el primo, ¿no? Que era el que lo cuidaba, así. Fueron a bañarlo, a limpiar la casa, a arreglarle todo. Y después de esto, este joven murió. Después de una semana más o 2 semanas, creo, tuvo un accidente, usó mucha droga y se quemó la casa. Y él murió adentro. Entonces, el dueño de la casa, que vio el amor que él tenía por los hermanos, lo llamó y le dijo, mira, yo te voy a dar la casa, solo paga algunas cosas de los arreglos, los gastos que tengo que hacer y ya está. Y bueno, fue así, o sea, él compró su casa, ahora tiene su casa propia, él es el Brutal, anfitrión. brother. Y así testimonios increíbles de gente que está siendo bendecida. Nuestros pastores, ¿no? Aquí Pastor Tiago comenzó una empresa hace 2 años, él comenzó a vender algo por Mercado Libre, ¿viste? Porque quería sacar algo más porque no le alcanza, ¿no? Lo del salario pastoral. Y aparte que él, claro, todos queremos prosperar, queremos mejorar, tener la posibilidad de poder salir, gastar con la familia. Entonces él decidió emprender paralelamente a ventas por Mercado Libre y imagina, o sea, él comenzó 6 meses antes de la pandemia, comenzó a vender solito, iba al correo, entregaba, todos los días, iba a comprar, vendía y entregaba en los correos. Llegó la pandemia y comenzó a vender como loco, bro. Comenzó a vender, 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 y comenzó a contratar a los hermanos. Ahorita creo que tiene 10 hermanos trabajando con él, fuera otra empresa que se formó, una empresa de entregas que otro hermano ya montó para este hermano, porque tenía tantas entregas, creo que él entrega más o menos alrededor de 300 a 500 paquetes por día. O sea, es demasiado, un montón de... Es mucha, mucha, mucha la facturación de su empresa. Ya él alquiló un nuevo departamento solo para su empresa. Entonces le está yendo súper bien. Hay otro hermano que comenzó también a hacer ventas por la internet, comenzó a prosperar, ahora se mudó para una mega quinta. Quinta es una casa así, en un condominio cerrado, algo así. Y así, Dios nos está bendiciendo de forma sobrenatural a cada uno de nosotros.
increíble, ¿no? Yo me mudé, justo en la pandemia me mudé o sea, compré una casa increíble, Dios abrió las puertas sin tener tarjeta de crédito, sin tener todavía crédito del banco, nada, o sea, Dios abrió todo y estamos viendo la mano de Dios de una forma sobrenatural porque decidimos creer en el Señor y avanzar con el reino, ¿no? Cada hermanito, yo veo que los hermanos están avanzando, están creyendo y lanzándose en los brazos de Dios y yo creo en la prosperidad de todos. O sea, en la Amén. iglesia es eso, hermanos, crean en la bendición, láncense, no tengan miedo y van a ver milagros sobrenaturales. Y bueno, yo quería ahora preguntarte al respecto de eso, ¿qué opinas? ¿Cuáles son tus expectativas, por ejemplo, ahora con respecto al país, a lo que el Perú está pasando en relación, bueno, a las elecciones, que no sé qué onda, pero ¿tú crees que los cristianos deberíamos hablar de ese tema? ¿No? ¿Qué opinas? El Por tema político, supuesto, ¿no? en el tiempo de Guille Ávila, comenzó a haber Guille Ávila, gran predicador que tuvo un impacto increíble en Centroamérica, y hubo pues un mito, ¿no? de satanizar las noticias, ¿no? Y él dijo, ya, solo enfóquense en la iglesia, decía, ¿no? Guille Ávila, reconocido, un referente a nivel latinoamericano, pero lamentablemente no fue tan sabio en esa área, ¿no? Y los hermanos hasta botaban los televisores, dice, a la calle, ¿no? Porque no querían ni ver noticias. Y creo que esa falta de conocimiento, esa agorafobia, que es ese miedo de poder ver algo que está más allá de tu zona de confort, hizo de que muchos creyentes hoy en día tengan tantos traspiés políticos o económicos o de entendimiento en cuestión de sociedades o de generación. Hay gente que quiere seguir tratando a esta generación que son los millennials como si fuesen la generación X, ¿no? Exacto. Y así, ¿no? Entonces, hay muchas áreas que se han satanizado en el transcurso de la iglesia. El psicólogo también, ¿no? Mucha gente, no vayas al psicólogo. Una vez vi una iglesia también rompiendo ahí tarjetas de crédito. Brother, a lo que, de hecho, hace 20 años satanizaban la guitarra, la batería, ¿no? Sí, Cierto género musical. Sin embargo, esa clase de conducta religiosa también lleva a pensar de que ni los pastores, de que ni la iglesia debería de meterse en temas políticos, ¿no? Ahora, es bueno entender de saque que ya nosotros no vamos a poder realizar alguna acción en contra a la predestinación de este mundo, el cual ya fue condenado, ¿no? O sea, este mundo se va a destruir definitivamente, pero como ciudadanos, manteniendo nuestra fe, necesitamos tener una postura política bastante clara y contundente, ¿no? Por ejemplo, irse en contra de todo movimiento que sea anti-iglesia, anti-valores de iglesia, exacto. anti-religión, anti-libertad, ¿no? Entonces, hay una serie de principios básicos que podemos ver a la luz de la palabra, ¿no? Los cuales son violados en sí por el conjunto de principios del marxismo, leninismo, maoísmo, y en sí la izquierda, tanto la izquierda socialista, radical, como la izquierda comunista, que es lo que vemos en Cuba, como la izquierda progre, que es la que me imagino que está atacando bastante allá en Argentina, que ya está ahí por Chile, que es ese Sí. cambio de mentalidad de la unión civil, del De tema la del ideología, aborto, ideologías, de claro. LGBT y todo el asunto ahí, ¿no? Los paños, la ola verde, ¿no? Entonces, el cristiano necesita tener una posición política clara. Es lógico, no vamos a pelearnos, no vamos a perder nuestra hermandad en Cristo. De hecho, quien lo hace está sutilmente adjudicando la deidad de Dios en su vida hacia el político, no hacia nuestro Dios, no hacia nuestro Abba Padre, ¿no? Entonces, Sí. necesitamos tener una convicción política clara como cristianos e innegociable, me atrevo a decir. En ese sentir, es que yo no creo que sea congruente, ojo, estoy hablando de congruencia, no estoy diciendo prohibición, no soy quien para prohibir nada ni nadie, solo estoy dando cuenta de un punto de vista con bastante fundamento,
que es que no es congruente que un cristiano opte por un partido de izquierda, progresista o socialista, ¿no? En el caso acá del Perú, que sucedió lo de Pedro Castillo, por ninguna razón veo congruente, viendo los fundamentos sólidos del cristianismo y la historia del cristiano, de la iglesia cristiana y su contraparte, su posición extrema hasta que hemos sido declarados como enemigos según algunos altos mandatarios de la izquierda, no veo ninguna congruencia, ningún punto de conexión entre estos dos, ¿no? Entonces, aquí un cristiano, al menos en Perú, siempre, de hecho, ya me he ganado bastante hate en Facebook, no solo yo, sino Nacho, pucha, Pastor Nacho, ahora le han hecho basura, pues, en Facebook, pero él ya comenzó también a liberarse un poco más en Cristo, ¿no? Y eso, y yo sé que acá, por ejemplo, hubo la contraposición que es de la corrupción, y muchos decían, no, pero la corrupción, es que hoy en día, en Perú al menos, y en toda Latinoamérica, ya no estamos votando por un partido, por una persona, sino por una ideología que va más allá del partido, ¿no? El Foro de Sao Paulo y tantas cosas que estamos viendo, y aún en países alrededor. Entonces, yo creo que un cristiano debe tener las cosas claras, ¿no? Y debe de saber fundamentar y argumentar y salir de su agorafobia, ¿no? Dejar de ver y repetir como un loro lo que dice. Algo que yo siempre le menciono a mi Pastor Jarocho, es que yo no soy borrego, ¿no? Yo soy oveja. Yo no soy, pues, un burro, ¿no? Yo soy oveja. Y está bien, hay muchas cosas que voy a tener que yo prefiero entenderlas. Por ejemplo, hubo un momento donde yo no entendía la gracia, brother. Estudié tanto las escrituras que Dios me mandaba aún hasta por dónde ir, a quiénes escuchar, brother. Comencé a escuchar a Joseph Prince, a Pastor Aloysio con mayor profundidad, me leí el libro de Gálatas y escudriñar, ¿me entiendes? Pucha, ver el fundamento del fundamento, y orar, pedir eso, y hoy por hoy soy un acérrimo fiel de la gracia, ¿no? Que es en realidad el Evangelio de la verdad. Y yo creo que es lo mismo en medio de ciertas cosas, ciertos temas que son polémicos, que no tendrían por qué ser polémicos en medio de la iglesia. Por ejemplo, el tema de la salvación, ¿no? La salvación se pierde, dicen algunos, ¿no? Y cuando tú lees la historia del cristiano protestante, somos protestantes a causa de la reforma protestante, que fue encabezada por Martín Lutero, o representada, porque en realidad alrededor de Martín Lutero había un grupo, ¿no? Incluyendo su hermano. Entonces, cuando tú ves las 95 tesis que expuso este brother, entre ellas hay 5 que son las, 92 tesis, perdón, hay 5 que son los que más rescatan, ¿no? Las solas, sola gracia, sola fe, ¿no? Y sola escritura. Y la sola gracia, o sola fe, perdón, habla de la salvación solo por medio de la fe, única y exclusivamente por medio de la fe. Entonces, ser cristiano protestante, ¿no? Bajo esas tesis de Martín Lutero, que fueron guiadas por el Espíritu Santo, por supuesto, y por eso se renueva la palabra y se sacan los libros apócrifos, es necesario que puedas entender algo. Si tú dices que soy cristiano, pero creo que la salvación se pierde, entonces no eres cristiano protestante. Eres cualquier otra cosa menos cristiano protestante, brother, ¿no? Lo mismo en el tema político. Si dices, soy político, soy cristiano, pero estoy a favor de la izquierda, eso sucedió desde los tiempos de Charles Spurgeon, ¿no? O sea, en los tiempos de Charles Spurgeon, de hecho, hubo una Friedrich Engels, que era el alto mandatario comunista de Inglaterra, era el que estaba completamente en contra de Charles Spurgeon, hasta lo titula de su enemigo público, ¿no? Porque Charles Spurgeon llegaba a 10 millones de personas tranquilamente, gran evangelista, ¿no? Sin tener la necesidad de irse a un punto político, a un púlpito político, ¿no? Bueno, el punto es que ahí ya se generaron los primeros cristianos socialistas y comunistas, y el mismo Spurgeon les dijo, o sea, él era completamente frontal con esa área, es decir, no puedes estar siendo cristiano, comunista o socialista, porque las bases bajo las que ellas trabajan son maquiavélicas, ¿no? El marxismo, Claro. que habla del opio. Hay una frase que dice que si eres cristiano comunista o cristiano de izquierda, es porque no sabes lo que es el cristianismo
y tampoco sabes lo que es el comunismo. O sea, Eso es no lo que dijo el entendiste Fulvio. nada. Eso es lo que dijo Sí, el Fulvio. De hecho, hay una frase que la dice él, no la digo yo. Espero que no me tiren piedras cuando vean este video. Pero el asunto es el siguiente. Él dice, si usted cree que por ser cristiano no debe hablar de política, es usted un imbécil. Lo dice así literalmente, ¿no? Entonces, es lógico, ¿sabe? No nos debemos apasionar más con un Pedro Castillo, con una Keiko, con una ideología, que por Cristo. Eso es completamente lógico. claro, Pero claro. sí, también es lógico que al ser cristiano no puedes tener una contratesis en tu creencia de vida política. ¿No? Y no puede ser de izquierda. Eso es Exactamente. incongruente por todos los fundamentos que vemos desde el mismo, solo para terminar ahí, desde la historia de la iglesia. ¿No? Hay gente que dice que Jesús era capitalista o comunista. Esto no aplica a Jesús porque la intención de Jesús no era política en nada. Sí hubo una Claro. consecuencia política, ¿no? Pero de hecho, si es que queremos extrapolar y contextualizarlo de ese tiempo, podríamos decir que lo que más se parecía a la izquierda era el Imperio Romano y no la revolución de Jesucristo a través de los discípulos, ¿no? Pero bueno, ya esos son temas aparte, pero sí, en la historia, en el transcurso de la historia, de que se inicia el marxismo, ahí por el 1853 creo que es, desde la Revolución Francesa, que nace el mercantilismo y algunas posiciones políticas, ya vemos ahí algunas luces, desde ahí en adelante la izquierda jamás tuvo congruencia con el cristianismo. Algunos podrían decir, ah, pero los países nórdicos tienen un serio problema social progre, ¿no? Donde ya está Sí, aprobado el aborto, donde ya está aprobado tantas cosas que van en contra de la propia vida y en contra de nuestros principios como cristianos, ¿no? Y bueno, podemos ver también países como Venezuela, Cuba, que están quebrados económicamente, y ahorita acabamos de hablar de economía, para que veas la importancia que aún en medio de la Biblia podemos ver. Se repite mayor cantidad de veces la palabra dinero que la palabra amor en la Biblia. ¿Por qué? Porque este es un tema espiritual también. Por ende, que los que están en contra de ese crecimiento espiritual del dinero, desde un punto de vista espiritual, están en contra también del mismo principio de Jesús, ¿no? Entonces, eso, Pedro. O sea, sí, sí, sí. para solo ese corto comentario. Dale, dale. Sí, sí. Bueno, solo, sí, me parece bueno enfatizar en eso, entendiendo que eh, la cuestión de la política, cuestiones culturales, es importante saber cuanto más puedas tener conocimiento, va a ser más fácil de que no te engañen, o sea, va a ser menos engañado en todas las áreas, ¿no? Es lo mismo que antes pasaba, por ejemplo, con la criación de hijos. Había pastores que no querían involucrarse en nada con la tecnología, ni con el avance cultural o con la generación de sus hijos. O sea, hay gente cristiana, ¿no? Que ya es adulta, que ya está bien en la fe, ya encontró a Cristo y todo, pero por ahí, por ejemplo, le incomoda la modernidad de la iglesia, le incomoda que la iglesia cambie, que se adecue a la generación de hoy. Y es absurdo porque estás diciendo prácticamente, ¿sabes qué? No quiero que mis hijos vengan acá, o sea, yo quiero que este lugar sea cómodo para mí, es un Así es, egoísmo, ¿no? Tonto, ¿no? De decir, no, es que a mí me sutil. encanta como era el clásico, ¿no? El clásico iglesia antigua. Entonces, no, y por eso perdimos muchos hijos, o sea, por eso que cuando yo fui a Brasil me quedé impactado, íbamos a predicar algunas cárceles y mucha gente que estaba en la cárcel lamentablemente eran hijos de pastores o jóvenes que habían estado en algún Wow. momento involucrados en la fe, pero lo que más me chocaba era hijos de pastores en la cárcel, porque mientras predicaba y después había un espacio, ¿no? Había gente llorando, cuando comenzaba a charlar con ellos, muchos me decían, no, que mi papá es pastor, yo me perdí, yo estoy en la droga, hice cosas malas, robé y me perdí. Y yo decía, Dios, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó ahí? Es justamente la falta de conocimiento, la falta de querer, la pereza, ¿no? De no querer crecer y avanzar en lo que es involucrarnos a la tecnología, al conocimiento de esta vida, al adecuarnos, ¿no? Al estilo
de este mundo, porque es eso, si tú quieres ganar a tus hijos, tienes que estar conectado con ellos, amarlos, que ellos puedan sentir que tú sabes por lo menos algo de ellos, de lo que ellos saben, porque eso muestra, creo, tu amor, ¿no? El amor que quieres tener por ellos, decir, mira, yo voy a gastarme, yo sé que es difícil, es complicado, pero voy a darte un tiempo, voy a estar contigo, ¿no? Conocerte. Quería escuchar ese tema. Yo vi que estás bien interesado en querer avanzar en eso, ¿no? Y como muchos, yo también de verdad quiero, desde que me sentí el llamado ministerial, yo fui preparándome para esto, ¿viste? Porque yo soy una persona que sí me ha encantado siempre alcanzar las nuevas generaciones, estar con ellos. Yo creo que ellos son el combustible de la iglesia, ¿no? Los jóvenes son el fuego, el presente, ¿no? La otra generación, que son los adolescentes y niños, son el futuro de nuestra iglesia. O sea, si tú no tienes adolescentes y niños edificados, firmes en tu iglesia, recuerda, tu iglesia no tiene futuro. O sea, vas a terminar tu iglesia con 10, 30 adultos viejitos cantando las canciones antiguas. Mira, y pensando qué pasó. Creo, Dante, que esa perspectiva es necesaria, ¿no? De hecho, por ese motivo es que yo entré al TikTok. Algunos dan hasta por menos esta red social, ¿no? Dicen, no, TikTok es puro baile, pura broma y pura chacota, ¿no? Y nada que ver, o sea, ves TikTokers, de hecho, ves algunos pastores, ya Cash Luna, por ejemplo, está en TikTok, ¿no? Los pastores acá de Camino de Vida están en TikTok, y mucha gente en realidad. Solo que es una red social que abarca, que tiene otros códigos, que es bastante rápida. El video máximo tiene que ser 3 minutos hoy por hoy. Yo entré en el tiempo donde era entre 15 segundos a 1 minuto máximo. Entonces el mensaje que tú dabas en 40 tenías que sintetizarlo en 1, ¿no? Yo pienso que lo que tú dices es necesario que todo creyente, y vamos en el mismo mover de espíritu, pueda considerar, porque los tiempos cambian. El mundo pasa y sus deseos, dice, ¿no? Y sí, yo sé que la segunda parte es lo que más te interesa de ese versículo, pero cuando dice que el mundo pasa y sus deseos, es que es un constante cambio. El mundo va cambiando en formas, ¿no? Y necesitamos aprender a fundamentar esos cambios también. Necesitamos aprender a estar en ese mover de Dios. Cada generación tuvo un nuevo mover de Dios. El mismo mover de Abraham no fue el mismo que de Isaac. El mismo de Moisés no fue el mismo que José. No fue ninguno, ¿no? Sino al contrario. De Josué, perdón. Necesitamos por eso entender que la Biblia nos muestra eso aún a través de los discípulos. El mover era en las sinagogas y luego comienza a ser en las casas, en el libro de los Hechos, ¿no? Sí. Por lo tanto, necesitamos estar siempre en ese espíritu de ver el nuevo mover que Dios tiene para esa nueva generación, ¿no? Yo finalizo, creo, diciendo que es necesario que las iglesias se adapten a los nuevos moveres, que levanten a esa gente, y iglesia que no tiene jóvenes no está en la nueva ola de Dios, en el nuevo mover de Jesús. Y ese mover no son las formas, sino que el tener a jóvenes es un perfecto termómetro, porque ahí tú dices, mira las opciones que tiene el joven. El joven puede irse a dedicar su vida a hacer política, a estudiar más, a tener enamoradas, a vivir la vida loca, a muchas cosas. Pero si él elige estar en medio de la iglesia, es que estás conectando con esa generación y estás mostrando a un Cristo según esa generación, ¿no? De hecho, te adelanto, voy a lanzar un spoiler para mi iglesia. Vamos a tener un evento ahora dentro de 2 semanas, que se va a llamar por este fenómeno de Free Fire, del juego de Free Fire. Acá hay un TikToker que dice, pues hoy es noche de Free Fire, ¿no? Ahora nosotros estamos poniendo unas noches de Teens Fire, ¿no? De los juveniles, ¿no? Donde voy a estar ahí con ellos, vamos a estar ahí en el piso, pucha, echados de almohadas y canchita, vamos a hacer preguntas, voy a abrir mi corazón con ellos, porque es una edad muy crítica, ¿no? Pero ya necesito conectarme con ellos porque ya me siento también desgastado. Siento que entiendo al joven. Bueno, tengo 29 años, aún no soy tan viejo, pero siento que entiendo al de esta generación, pero ya no entiendo muchas cosas del que viene. Y me quiero acercar para entender más sus códigos, formas, sus expresiones,
sus crisis, porque hay crisis que son común denominadores, ¿no? De hecho, lo que estaba viendo es que muchos juveniles se acercan a estos juegos porque en esos juegos son superhéroes, ¿me entiendes? Y eso puede ser por falta de seguridad en su vida cotidiana, ¿no? Por eso están ahí ensimismados con el juego. Entonces, y múltiples factores. Pero eso, brother. Y quién sabe también, la verdad que una cosa que interesante, que un toque que te paso, es que yo escuché eso del pastor Alicio, me encantó. Él dijo, ¿sabes por qué anhelamos tanto, nos encantan los superhéroes? ¿No? Porque desde siempre hubo superhéroes en la imaginación del hombre, ¿no? Fueron creando hombres buenos que luchaban contra el mal, que tenían poderes sobrenaturales, que eran inmortales, porque el hombre anhela eso, anhela. Dios nos creó con un ADN del futuro y nosotros somos eternos. La muerte no nos llega más. Nosotros, o sea, nuestro futuro es el futuro sobrenatural, ¿no? Donde no moriremos, donde no hay dolor, donde luchamos solo por el bien, donde el bien vence y la maldad es derrotada completamente. Ese es el anhelo del hombre. Dios nos creó con un anhelo de la bondad, de la eternidad, y por eso que los superhéroes nos enganchan tanto, porque en nuestro ADN el Señor ya colocó esas ganas de un día ver el bien venciendo el mal, y el bien siempre venció el mal, y será la eternidad de la bondad, la eternidad donde nosotros no habrá más llanto, no habrá más dolor, será bondad, felicidad y paz, ¿no? Y seguiremos aún avanzando y conociendo al dueño de toda la bondad, al creador de los superhéroes, que es el propio Dios. Bueno, eso es lo que quería hablar. Muchas gracias, de verdad. Yo, ya finalizando este podcast que voy a hacer con mucha más gente, muchas gracias por haber visto este video, y me gustaría que hagas tu despedida, tus palabras finales. Gente, sigan en Dios, sigan adelante, aprovechen cada ola del mover de Jesús en sus vidas, no tengan miedo en lo económico, aviéntense. Dios es bueno para realizar cada milagro, y nosotros somos sus hijos amados, somos favorecidos por Él, ¿no? Y en cuestión de la política, tengamos una postura clara. El cristiano necesita tener posturas claras, bien fundamentadas, para que puedas tener aún seguridad de a qué Dios es el que sigues. Nada más, estoy agradecido, Dante, contigo. Gracias por la oportunidad de poder estar acá por segunda vez. La anterior no salió porque tuvimos ahí unos problemas técnicos, pero gracias a la gente que va a ver este podcast. Gracias a cada uno de ustedes. Y me pueden contactar en TikTok como El Paz Rodo, @elpazrodo. Estoy ahí, vas a ver una pequeña caricatura mía. Y por favor, si puedes apoyar en Instagram y en Facebook a nuestra iglesia, la Vid Andahuaylas. Se lo agradecería un chupo. Ya nos vemos, brother. Gracias por todo. Gracias, Dante. Bueno, entonces síganlos ahí. Bueno, cerramos esta live, este podcast. Muchas gracias, amigos, seguidores ahí en las redes sociales, vencedores en Cristo. Dios los bendiga. Eso fue todo y nos vemos en el próximo video. Chao. Deja tus comentarios de qué parte del mundo nos ves. Eso es importante para mí. Chao. Chao, brother. Nos vemos. Chao, brother. Te veo. Cuídate. Chao.